En este video vamos a ver un tema de elasticidad. De hecho, el tema es características básicas de la materia. Y en este curso vamos a estudiar y a ver que en la materia, en la naturaleza, se encuentra en estado sólido o en estado fluido. Entendiendo por estado fluido los líquidos y los gases. Entonces, fíjense, vamos a estudiar en este curso sólidos. Y una característica importante de los sólidos es la elasticidad. Después de que terminemos de ver los sólidos, pasaremos a ver los líquidos. Y los gases, pues los vamos a dejar a otra materia, se los vamos a dejar a química. De hecho, del estado en que se presenta la materia en la naturaleza, nosotros vamos a estudiar nada más sólidos y líquidos. Y de los sólidos, el punto más importante, más relevante, es la elasticidad. En este video vamos entonces a empezar a ver la elasticidad, pero antes hablamos un poquito de cómo está conformada la materia. Aquí nos dice que la teoría atómica de la materia se basa en que todos los cuerpos están formados por átomos, partículas ultramicroscópicas, que siempre están en movimiento y que su actividad depende de la temperatura a la que se encuentra. Y una de las más importantes propiedades de los átomos es su capacidad de actuar sobre otros que se encuentran a cierta distancia de separación. Ya nos han dicho que muchas veces hay fuerzas de atracción entre los átomos que forman moléculas. A partir de las fuerzas ejercidas entre las moléculas de los cuerpos, pueden establecerse las características de cada uno de los estados que se presentan en la materia. Por ejemplo, el estado sólido. Aquí tenemos un pequeño esquema donde nos dice que la fuerza entre las moléculas son muy fuertes de manera que determinan estructuras perfectamente definidas. Aquí estamos suponiendo que son átomos que están unidos, están formando moléculas, tienen sus fuerzas de atracción muy fuerte, quedan muy pegados. El líquido. Las fuerzas entre las moléculas son más débiles que en los sólidos. Esto permite que se deslicen unas sobre otras, lo que le da fluidez, o sea, los líquidos fluyen. Y aquí se ve que están formados los átomos, las moléculas, pero hay más separación. Las fuerzas de atracción entre ellas no son tan fuertes como en el estado sólido. Y por último, aunque no los vamos a estudiar, o tal vez pongamos un ejemplo nada más de un estado gaseoso para calcular más adelante alguna densidad o algo así, pero de hecho no vamos a estudiar el estado gaseoso. Y nos dicen que la fuerza entre las moléculas son muy pequeñas y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente debido a la movilidad de sus moléculas. Hay que taparlo porque si no, este gas se sale. Y entonces el gas tiene muchísimo menos fuerzas de atracción entre sus moléculas. Y entonces ahora empezamos a ver las propiedades específicas de los sólidos. Y más adelante, ya en el tercer departamental, vamos a ver los líquidos. Aquí nos dicen que los sólidos tienen forma propia. Tienen una forma determinada y se oponen a ser modificados de su forma original por la acción de fuerzas externas. Queremos aplicarle fuerzas a un sólido y pues a lo mejor lo tendremos que romper, pero no es fácil. Depende del tipo de material. Otra propiedad es la elasticidad, que es la que vamos a ver más a detalle. Es la propiedad que tienen los cuerpos de ser modificados y que al deformarse bajo la acción de fuerzas, recuperan su forma original una vez que estas fuerzas dejan de actuar sobre ellos. Este fenómeno de elasticidad se puede explicar considerando que cuando un cuerpo se deforma, alguna parte de este experimenta movimientos con respecto a una parte cercana y como resultado de esto, las fuerzas atómicas de atracción, fuerzas de cohesión, se convierten en fuerzas restauradoras
las cuales resisten la alteración y tienden a regresar al cuerpo a su forma original. Otro concepto que ya vimos fue cuerpo rígido. Se entiende como aquellos cuerpos que no se deforman. No existe este tipo de cuerpos. Todos los cuerpos pueden ser deformados, unos con una fuerza pequeña, otros más grande, otros necesitan una fuerza muy grandota para deformarlos, pero todos pueden ser deformados. Si nosotros hablamos de cuerpos rígidos, fue decir que no se deformaban, era para que pudiéramos analizar bien las leyes de Newton y decir yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y no estar pensando si esa fuerza lo deformaba o no. Entonces decíamos, vamos a considerar que el cuerpo es rígido. Otro concepto de los sólidos es la dureza. Se define como la resistencia que éste presenta a ser rayado por otros. Muchas veces la dureza pensamos que es algo ahora se conocen muy duro, que no se rompe. No, la dureza es la resistencia que presenta a ser rayados por otros. Por ejemplo, un vidrio tiene mucha dureza porque tiene resistencia a ser rayado. Y muchos dirían, no, pues un vidrio, si lo dejo caer, se rompe. Sí, lo que es duro muchas veces también es frágil. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Pero entonces no confundamos. La dureza se define como la resistencia que éste presenta a ser rayado por otro. Por ejemplo, antes que en las escuelas usábamos gises que eran sobre pizarrones negros, el gis parecía como si fuera de yeso. Cuando escribíamos, el yeso se quedaba pintado en el pizarrón. Rayábamos. ¿Y qué era lo que se rayaba? Pues el que se rayaba era el gis. Ahí se veía que el más duro era el pizarrón. Bueno, otro concepto, maleabilidad, es la propiedad que tienen los sólidos de poder ser laminados hasta dimensiones pequeñas. Cuando dicen ser laminados, o sea que los podemos convertir en láminas. Cuando se pueden convertir en láminas fácilmente, decimos que ese material es maleable. Porque hay algunos que queremos convertir en láminas y se rompen, se fracturan. Por ejemplo, piensen, no sé, en una madera, piensen en otro material que lo pasamos por un rodillo y lo queremos hacer una lámina, se rompe, se fractura. Ahí decimos no tiene maleabilidad. En cambio, un acero es maleable, una hoja de oro es muy maleable, se puede hacer láminas muy pequeñas con ellas. Bueno, vemos otra propiedad, ductilidad. Es la propiedad que tienen los sólidos de poder ser reducidos a formas de hilos muy finos o delgados. Pues aquí la plata, el oro, cuando hacen sus cadenitas, pues es que se pueden hacer. La tenacidad es la resistencia a la ruptura que presentan dichos sólidos. Entonces, cuando decimos hay que ser tenaces, quiere decir que hay que aguantar, que no hay que quebrarse cuando presenten alguna carga. Fragilidad es la poca resistencia que tienen algunos sólidos para soportar la aplicación brusca de fuerzas de impacto sin romperse. Les decía, el vidrio es frágil, aunque es duro, es frágil. Si yo lo suelto, dejo caer algo de vidrio, choca con el suelo, lo más seguro es que se rompa. Es frágil, tiene fragilidad. Y otra propiedad es la divisibilidad. Es la propiedad que tienen los sólidos de poder ser reducidos a fracciones pequeñas por medios mecánicos o energéticos. Los podemos ir partiendo y dividiendo. Todas las propiedades dependen de las fuerzas de ocasión de los cuerpos y por lo tanto varían dependiendo del tipo de material que se esté analizando. Habrá materiales que son duros, pero no son maleables, algunos que son dúctiles, pero no son tenaces, etc. A eso se refiere este comentario. Y vamos a ver entonces la elasticidad.
Dijimos que en temas anteriores hablamos de cuerpos rígidos que no se deformaban. Ya vimos que sí se pueden deformar. Algunos con una fuerza pequeña, otros con una fuerza muy grande. En este tema de elasticidad estudiaremos cómo se deforman esos cuerpos. Cuando se aplican fuerzas a los cuerpos, estos pueden presentar una deformación, o sea, una variación en sus dimensiones originales. Algunas deformaciones son elásticas y otras plásticas. ¿Qué quiere decir elásticas y qué plásticas? Lo vamos a ver a continuación. Elasticidad es la propiedad que tienen los cuerpos de recobrar su forma original después de desaparecer las fuerzas que lo deformaron. Y entonces aquí estamos poniendo unas imágenes donde el caso típico de elasticidad es un resorte, que a pesar de ser de acero por su forma, presenta, por ejemplo, en este caso, una longitud hasta aquí de 5, con 0 newtons, sin carga. Con 1 newton, que le ponemos aquí 1 newton, se va a 6. Con 3 newtons se va a 8. Entonces se deformó. De 5 se fue a 8 de longitud. Pero la propiedad que tiene este resorte es que si yo quito esta carga de 3 newtons, la dejo en 0, el resorte recupera su forma original. Entonces decimos que es elástico porque recupera su forma original una vez que retiremos la carga que lo deformó. Aquí igual, tenemos un resorte que lo deformamos con una fuerza y cuando empezamos a retirar la fuerza empieza a recuperar su forma original. Entonces, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza de gran intensidad, este puede quedar totalmente deformado o incluso romperse, por lo que es importante conocer el límite de elasticidad de los materiales. Pero aquí había una cosa que nos decían, pueden ser deformaciones elásticas y otras plásticas. Aquí cuando el cuerpo recupera su forma original una vez que se retira la carga, decimos que la deformación que sufrió fue elástica porque pudo recuperar su forma original. Pero si yo a este mismo resorte en vez de 3 newtons le aplico 100 newtons, lo voy a deformar, lo voy a jalar y se va a deformar muy grandemente, de tal manera que cuando yo quite la carga ya no recupera su forma original. Entonces, ahí decimos que esa deformación es plástica, ya fue una deformación permanente, que aunque yo quite la carga, el cuerpo ya quedó deformado. Esas son deformaciones plásticas. Entonces ahí lo estamos viendo. Y nos dicen que es importante conocer el límite de elasticidad de los materiales. Ahorita vamos a ver qué es límite de elasticidad de los materiales. Pero para entender el concepto de límite de elasticidad de los materiales, tenemos que definir el concepto de esfuerzo. Dice, se define como la fuerza por unidad de área que actúa sobre un cuerpo y que tiende a causarle un cambio en su forma. O sea, le vamos a aplicar una fuerza, lo vamos a deformar. El esfuerzo es una medida de las fuerzas internas dentro de un cuerpo. Estas fuerzas internas son una reacción a las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo. Vamos a ver si logramos entender esto. Dice, consideremos el caso en el que a un cuerpo se le aplican fuerzas que tienden a tensarlo. Imagínense, aquí tenemos un cuerpo rectangular donde le aplico una fuerza F hacia arriba, una hacia abajo, con la misma fuerza, para que no haya movimiento, porque si esta fuerza fuera mayor, pues lo muevo para arriba. Si esta fuera mayor, lo muevo para abajo. Pero si son iguales, no se va a mover, pero el cuerpo va a estar sintiendo que quiero tensarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del cuerpo? Aquí, imaginemos que yo hago un corte y me meto adentro del cuerpo. Y aquí tengo la parte superior del cuerpo y en este otro lado la parte inferior del cuerpo. Si este cuerpo está en reposo, porque son iguales las fuerzas,
cualquier elemento del cuerpo estará en reposo también. Entonces vamos a ver, la parte de arriba está recibiendo una fuerza externa, pero si no se mueve es porque aquí hay una fuerza interna. ¿Qué sería la fuerza interna? Pues la fuerza de cohesión de las moléculas de ese cuerpo, que están resistiendo para no romperse. Porque si esto fuera plastilina, a lo mejor al momento en que lo jalo, se rompe o se alarga tanto y se rompe. Entonces, un metal lo que está haciendo es resistir con fuerza interna aquí. Y la parte de abajo del metal está recibiendo una fuerza externa. Hacia abajo, hacia arriba, tenemos una fuerza interna. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo de un material, estamos hablando de las fuerzas internas que están soportando a la fuerza externa. Entonces, aquí dice, en la figura B, aquí, se observa que los dos tramos del cuerpo y en ambos se ve la resultante de las fuerzas internas, Fi, que se presentan como reacción a las fuerzas externas. El esfuerzo es la relación entre las fuerzas internas. ¿Por qué internas? Porque son las que el material está ejecutando para no romperse, para que no lo separen, para que no lo deformen. Y el área que actúan estas fuerzas internas. El esfuerzo lo vamos a denotar por la letra sigma, letra del alfabeto griego, y va a ser igual a las fuerzas internas entre el área. ¿Qué área? Por ejemplo, aquí, esto imagínense, sería esta área, la que está aquí abajito, o la que está aquí arriba. Si fuera un cilindro, esto sería un círculo. Esta sería el área sobre la que está actuando la fuerza. Entonces nos dicen, la sigma es a la fuerza interna entre el área. Cuando hablo de fuerza interna, entonces acuérdense, son las fuerzas que el material está ejerciendo para que no sea deformado, para que no sea fracturado. Entonces, así se define el esfuerzo, fuerzas internas del material entre el área. Sin embargo, debido a que las fuerzas externas y las internas tienen el mismo valor, mientras no se rompa el material, es costumbre indicar el esfuerzo en función de la fuerza externa. ¿Qué estoy diciendo? Esta fuerza externa vale lo mismo que esa interna. Esta externa vale lo mismo que la interna. El esfuerzo es interna, pero alguien dice, ¿y cómo voy a saber la de la interna? Bueno, pues mientras no se rompa esta fuerza interna es igual a la fuerza externa que estamos aplicando. Entonces así se acostumbra a poner el esfuerzo sigma es igual a la fuerza aplicada sobre el área aplicada. Aquí sigma nos dicen que es el esfuerzo a la tensión. Sus unidades son unidades de fuerza, newtons, entre unidades de área, metro cuadrado. A esta unidad, newton sobre metro cuadrado, la vamos a llamar pascal y la podemos denotar como P subíndice A. La fuerza aplicada en newtons y la área de sección transversal en metro cuadrado. Ahora viene a una cosa importante. El esfuerzo es un vector, por lo que no se debe de confundir con la presión que vamos a ver más adelante. Nada más ahorita, en este momento, debemos de recordar que el esfuerzo es un vector. Y entonces vamos a ver, ya que definimos el esfuerzo y las áreas, vamos a ver la deformación lineal. En un esfuerzo de tensión, el cuerpo puede sufrir una deformación o alargamiento, tal como se muestra en la siguiente figura. Imagínense que tenemos empotrada una varilla de longitud L0, o sea, longitud inicial, le aplico una fuerza grande que pueda provocar que se deforme, que se alargue. Y entonces, esta varilla se alarga hasta acá, a una longitud final. Aquí está. ¿Cuánto varió? Pues esto que está punteado, aumentó delta de L. Y otra vez la letra delta significa variación de longitud. Y la variación de longitud, como cualquier variación, ya lo hemos dicho, es la longitud final menos la longitud inicial. Porque si a la longitud final
yo le quito la inicial, me queda la variación de longitud. Y la vamos a medir en metros. Ahora, también para analizar esto de los esfuerzos, se define el concepto de deformación unitaria. Es la deformación que sufre un cuerpo por unidad de longitud inicial. Matemáticamente me dice epsilon, letra del alfabeto griego, es igual a la variación de la longitud entre la longitud inicial. De hecho, esto es un porcentaje. ¿Cuánto varió con respecto a la longitud inicial? Y como dice, variación de longitud en metros, metro y metro se va, la deformación unitaria es adimensional. Como les vuelvo a repetir, es una especie de porcentaje. ¿Cuánto varió con respecto a la longitud inicial? Delta DL, deformación lineal. Acuérdense siempre, delta será longitud final menos longitud inicial. Y L0, longitud inicial. Una vez definidos estos conceptos, podemos visualizar en una gráfica el concepto de límite de elasticidad o límite elástico. A ver, límite de elasticidad es el máximo esfuerzo. ¿Qué dijimos que era esfuerzo? Pues la fuerza que estamos aplicando a un cuerpo sobre el área sobre la que la estamos aplicando, a la que puede someterse un cuerpo sin que pierda su elasticidad. Miren, en este caso, aquí yo estoy graficando, aquí voy a graficar los esfuerzos sigma. Y de este otro lado voy a graficar la deformación unitaria, la delta de L en L0. Entonces, cuando yo aplico un esfuerzo, por ejemplo aquí, digo, cuando yo aplico un esfuerzo que está aquí, que tiene este valor, se ha deformado unitariamente esto. Cuando aumento el esfuerzo aquí, se ha deformado esto, hasta aquí. Cuando llego aquí, se ha deformado aquí. Y este es el límite de elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplique este esfuerzo, cuando yo retiro la carga, el cuerpo va a recuperar su forma original. O sea, toda esta deformación que tuvo se vuelve a cero, recupera su forma. Una vez que rebasamos este punto de límite de elasticidad, viene un punto que se llama defluencia. Si se dan cuenta, esto venía como línea recta. Aquí como que ya empieza a agarrar una curva. Aquí ya entramos a la zona plástica. ¿Qué dijimos que era plástica? Cuando se deforme el cuerpo y ya no recupere su forma original a pesar de que se retire la carga. Entonces aquí tenemos un límite de fluencia donde empieza ya a cambiar, deja de ser elástico y va a empezar a pasar a ser plástico. Aquí este esquema de esfuerzo de formación corresponde a un caso típico de un acero al carbón. Así son las gráficas de acero al carbón cuando mediante una máquina, obviamente, a una varilla se le aplica un esfuerzo, pero grande, con una prensa hidráulica, se va viendo cómo se va comportando y la resistencia que va teniendo y se obtiene su límite elástico. O sea, ¿qué esfuerzo puede soportar sin que se deforme permanentemente? Porque una vez que se retire la carga en este punto, recupera su forma original. Aquí ya se ven algunos puntos de transición. Este es el punto donde se rompe el material. Esto es una zona plástica. Esta zona es elástico-plástica porque hay cierta elasticidad, pero ya hay plasticidad también. Esto es entonces, el límite de elasticidad es el esfuerzo máximo que le podemos aplicar. ¿Para qué? Para que cuando quitemos la carga recupere su forma original. Si nosotros pasamos este esfuerzo, ya va a haber deformación, puede haber ya deformación permanente. Aquí dice, esta gráfica de esfuerzo de formación corresponde a un acero. Pero hay diferentes materiales. Esta gráfica de esfuerzo de formación corresponde a un material no metálico. Aquí otra vez aplico un esfuerzo, ahí está deformación.
Aumento el esfuerzo, hay esta deformación. Acuérdense, esta es la deformación. Llego aquí, esta es la deformación. Llego al límite elástico, esta es la deformación. Toda esta deformación se dio. Pero en este punto, si yo retiro la carga, la deformación se hace cero. Regresa a su estado original. Si yo rebaso este punto, este límite de elasticidad que es el esfuerzo, si lo rebaso, por ejemplo, aquí, voy a estar en este punto, ya voy a estar en una región plástica, ya se deformó totalmente. Y puedo llegar a este punto de esfuerzo aquí, donde se fractura o se rompe el material. Entonces, límite de elasticidad es un esfuerzo máximo donde podemos aplicarlo y todavía el cuerpo recupera su forma original cuando retiremos la carga. Bien, eso que les acabo de decir en ingeniería se ve en propiedades de los materiales. Aquí, bueno, pues nada más se mencionan algunas cosas. Ley de Hooke. La ley de Hooke establece los esfuerzos a que es sometido un material son proporcionales a las deformaciones sufridas por o sea, por el material, siempre y cuando no se rebase el límite elástico del material. O sea, volvemos a esto. En esta zona son proporcionales. Aumento el esfuerzo, aumenta la deformación. Sigo aumentando, sigue aumentando. Y son proporcionales, van en la misma proporción. Entonces el esfuerzo dice que es proporcional a la deformación unitaria. Esta proporcionalidad se convierte en igualdad multiplicando por una constante. Esa constante le vamos a llamar Y y se conoce como módulo de Young. Un físico que estudió esto y propuso esta constante. Esta constante depende para cada material, ahorita lo vamos a ver. Pero entonces esta fórmula me dice que el esfuerzo aplicado a un cuerpo es igual al módulo de Young, o sea, a una constante que depende de cada material, multiplicada por su deformación unitaria. El esfuerzo a la tensión, ya dijimos que está en pascals, el módulo de Young también va a estar en pascales, Newton por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria no tiene dimensiones, entonces esto es pascal igual a pascal por nada, por 100 unidades, pues. Si de la ecuación anterior despejamos la constante, módulo de Young, esta deformación unitaria que multiplica pasa dividiendo. Me queda esfuerzo entre deformación unitaria. Pero el esfuerzo dijimos que era la fuerza entre el área y la deformación unitaria delta de L entre L0. Entonces aquí me queda una fracción que a su vez el numerador y denominador a su vez son fracciones. Aplico producto de extremos. F por L0, aquí está, entre A por delta de L. Simplificando, nos llega a esto, que el módulo de Young de un material se encuentra multiplicando la fuerza aplicada por la longitud inicial entre el área de sección transversal y multiplicada esa área de sección transversal por la deformación. Muchas veces el módulo de Young, como le dije, depende de cada material. El acero tiene un valor de módulo de Young. El cobre tiene un acero de módulo de Young. La madera tiene un valor de módulo de Young distinto a los anteriores. Un bronce, un plomo, todos los materiales tienen un módulo de Young. Depende del material. Y entonces muchas veces eso ya lo encontramos graficados en internet o en nuestros libros de física. Y esta fórmula entonces en ocasiones se maneja de esta manera. Esta delta de L que está dividiendo pasa acá multiplicando y el módulo de Young pasa dividiendo. Y entonces me dicen la deformación que sufre un cuerpo es igual al valor de la fuerza aplicada por la longitud inicial dividida entre el producto del área por el módulo de Young.
Y esta es la ecuación de la ley de Hooke. Esta ecuación de la ley de Hooke la obtuvimos analizando un cuerpo sometido a tensión, como es este caso. ¿Cuál es la tensión? Que las fuerzas tienden a tensionarlo, a alargarlo. Y entonces de una longitud inicial lo pasan a una longitud final mayor y la delta de L es esta, la diferencia de longitud final y longitud inicial. Este cuerpo está sometido a esfuerzo de tensión, porque recuerden que el esfuerzo es la fuerza entre el área. Bueno, pues esto como está tratando de alargarlo, es un esfuerzo de tensión. Pero esta misma fórmula nos sirve para analizar cuando un cuerpo está sometido a compresión. Entonces, ahora las fuerzas son contrarias a la de la tensión. Estas fuerzas tienden a apachurrar, a comprimir el cuerpo. Y entonces, de una longitud inicial, lo llevan a una longitud final más pequeña. El cuerpo se acortó en longitud en esta proporción, variación de longitud. Como la variación de longitud siempre es la final menos la inicial, pues aquí me va a dar un número negativo, porque la longitud final va a ser más pequeña que la longitud inicial. Pero este cuerpo está sometido a esfuerzo de compresión porque el esfuerzo es la fuerza entre el área. Y acá también la fuerza entre el área. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues esto es a tensión, tiende a hacer crecer al cuerpo. Esto es a compresión, tiende a achaparrar el cuerpo.